Buenos días, vamos a tomar asiento para dar inicio. Muy buenos días, Enseña bienvenidos música todos electroacústica en a la esta Escuela digital Superior de conferencia Música sobre en la la Ciudad de música México. Está particularrmente interesada en componer para música electroacústica mixta, piezas acusmáticas, reflexionar sobre la música con su relación con el espacio y como arte escénico. En las piezas mixtas, su principal interés es desarrollar una colaboración estrecha con el intérprete en el momento de la concepción de la pieza. Obtuvo becas del FONCA, del IMBA y de Ibermúsicas para realizar sus obras. Estas han sido tocadas en el Festival Cervantino y el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, entre otros. Entonces, igual que con las otras actividades, la dinámica será después de que la compositora haga su presentación, abriremos un foro de preguntas con una primera ronda para que todas las personas que tengan interés por hacerle preguntas a Carol lo podamos hacer, y si hay oportunidad después abriremos el espacio a un par de preguntas más. Muchísimas gracias, Carol. Un aplauso para Carol. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar principalmente de 3 piezas mías. Titulé este recital Conferencia del silencioso desierto a los ruidos de la urbe, 3 paisajes sonoros ficticios. Voy a hablar en particular de esta noción de paisaje sonoro y cómo yo lo interpreto, ¿no? Entonces, paisaje sonoro, bueno, esta idea de soundscape viene de un compositor, investigador canadiense que se llama Murray Schafer, que define el concepto de soundscapes en inglés, lo que se puede traducir en español, paisaje sonoro, ¿no? De qué forma podemos distinguir y estudiar el universo sonoro que nos rodea. La idea, cuando él lo hizo, en los 70, fue ir a grabar, él vive en Vancouver, en Canadá, ir a grabar a nivel audio diferentes lugares y compararlos en el tiempo, ir a grabar cada año esos lugares y ver cómo esta parte del paisaje sonoro iba cambiando, ¿no? Y descubrió que obviamente cambiaba mucho. En particular hay uno muy específico del puerto de Vancouver, donde como una distancia de 10 o 20 años cambia totalmente el paisaje sonoro, ¿no? Primero, en los 70 se oye todos los movimientos de puerto, etcétera, de barcos, y luego, no me acuerdo si 20 años después ya se oye más coches que barcos, ¿no? Ya se pierde todo esto, ¿no? Entonces hay una idea de investigación en este sentido, ¿no? También del sonido del paisaje sonoro. Yo lo que voy a presentar aquí son 3 piezas mías y son interpretaciones sonoras mías de lo que llamo yo paisaje sonoro, ¿no? La primera pieza de la cual voy a hablar, que se llama Barcanes, es tanto una instalación sonora que una pieza instrumental y electroacústica escénica, tiene una parte performática. Es una evocación sonora del desierto, como voy a explicar como uno de sus fenómenos sonoros más poéticos, enigmáticos. Las 2 otras piezas tienen otro formato. Las 2 otras piezas se llaman Cerro del Bramador y Fonomicroscopía del DF, son las que más llamo más bien paisaje sonoro ficticio. Tienen otro formato. Ahorita voy a explicar. Entonces, ¿qué es lo que yo llamo paisaje sonoro ficticio? Son primero grabaciones de campo que hago. Voy a grabar directamente los sonidos en su entorno y las reorganizo, y el punto importante es más bien la mezcla, bueno, la edición de las muestras, pero también la mezcla y la espacialización, que juegan un papel primordial para la recreación de un paisaje sonoro posible, pero imaginario. Es decir, que
Voy grabando las muestras, la edito, las separo, digamos, y las vuelvo a reorganizar a mi gusto. Hago una recontextualización de los sonidos que presento en un paseo sonoro ficticio. Bueno. Entonces, la primera parte que llamé del silencioso desierto está basado en un fenómeno natural que se llama el canto de las dunas. A lo mejor algunos de ustedes han oído hablar o han escuchado este fenómeno. Hay algunas dunas, y principalmente las dunas que se llaman barcanes, que es una palabra árabe, que son como las dunas típicas que vemos en las fotos, ¿no? Las dunas del Sahara en forma de media luna. Bueno, hay algunas de ellas que producen un sonido, pero es un sonido afinado. Podríamos unos pensar que es más bien algo ruidoso que va a producir la arena como sonido, pero en realidad es un sonido afinado y muy fuerte, ¿no? Como 110 decibeles, ¿no? Y es una frecuencia constante, más o menos constante, con un poco microtonal, microvariaciones, pero básicamente constante. Y es un tipo de sonido tímbricamente un poco pobre, tiene pocos armónicos, 2, 3 armónicos. Pero lo que es, a mí cuando yo me enteré de este fenómeno, yo dije, eso es fantástico, ¿no? Cómo estaban todos, bueno, la gente que vive, por ejemplo, en los desiertos, o que pasaban en los desiertos, desde los relatos de Marco Polo en su diario de viaje hasta Darwin, por ejemplo, cuando se fue a Chile, estaban enterados de este fenómeno y lo relataron. Pero obviamente no sabían en la época qué era lo que pasaba, ¿no? Ahora sabemos más, ¿no? Y en realidad lo que pasa, voy a explicar muy rápidamente, es un tipo particular de arena, de granos de arena, tienen proporciones particulares, son más redondos, etc. Tienen características especiales y tienen que estar en lugares muy, muy secos, ¿no? Para producir este sonido. Y en realidad es solamente la pendiente, cuando ya la pendiente es demasiado inclinada, naturalmente la avalancha por sí misma produce este sonido. Pero bien, obviamente había toda una parte poética porque la gente no sabía antes qué es lo que producía. Entonces uno se imaginaba cruzar el desierto donde no hay nadie, no hay mucho sonido y oían sonidos afinados, era algo como muy mágico, ¿no? Entonces, cuando me enteré hace más de 10 años de este fenómeno, me pareció fascinante, ¿no? Y a partir de esto hice varios proyectos. Entonces, el primero de mis proyectos que hice de la pieza se llama Barcanes. Voy a hablar ahora de esta pieza. Pero primero vamos a ver un video, el que se llama El canto de las dunas o The Song of Dunes. Creo que está en inglés. Es el único video que hay. Está bueno porque es un científico francés del CNRS, Stéphane Douady, que es biólogo, y tiene una explicación que a mí me parece bastante práctica para entender cómo funciona este fenómeno, y lo voy a traducir más o menos, ¿no? Entonces es un sonido. Están en Marruecos aquí, las Barcanes de Marruecos. C'est bon? ¿Le puedes subir un poco? J'y vais, ça tourne. Alors on a découvert le chant des dunes la première fois quand Pascal Hersen a descendu une dune à pied. Et voilà ce que ça donne. Entonces, descubrieron la primera vez. ¿Me subes un poco más, por favor? Après on a passé l'après-midi à se rendre compte qu'il y a deux sons, un son de pied Encontraron dos sonidos, un sonido de pie et un son d'avalanche. y un sonido de avalancha. Como ataque, digamos, y release. Alors dans le sable qui chante, il y a deux seuils. Le premier seuil, il y a une quantité de sable qu'on pousse. Hay dos umbrales, Donc si je pousse 4 doigts, la cantidad de arena que se mueve. Con 4 dedos. ici ça sonne sans problème. 3 doigts. 2 doigts.
un doigt, y ya no suena. tout juste. Donc le seuil est entre 1 et 2 doigts. El umbral está entre Mais il y a 1 aussi un seuil en vitesse, si je vais trop lentement. umbral de velocidad rápida. Et là, si je passe juste le seuil, si je vais plus vite, ça sonne plus aigu. Les sables qui chantent tout le temps, pas seulement sur la phase d'avalanche. Et là, on n'est pas sur une phase d'avalanche, on est sur un plateau. La arena. La phase d'avalanche est là-bas. No Mais solo en la fait, parte dès de que le sable est avalancha. cisaillé, il chante. Par exemple, Es decir, canta por sí la arena. on peut aussi le cisailler comme ça, Y et produce faire différentes notes. diferentes tipos de sonidos. Et on voit qu'en faisant retomber le sable, ça fait aussi du son. Y cuando se cae también. La seule différence entre le plateau et la phase d'avalanche, c'est que sur le plateau, si je pousse le sable, dès que je m'arrête, il s'arrête. Alors que sur la phase d'avalanche, il continue à couler en avalanche. En la parte de avalancha se sigue corriendo y se produce. Il est cisaillé par la gravité, et du coup, il fait toujours la même note. Et c'est ça le chant des dieux. Y la propia gravedad con cada característica de arena hace que siempre hace la misma nota. Gracias. Bueno, entonces este video me gusta mucho porque está como muy pedagógico, se entiende todo, ¿no?, lo que le pasa. Entonces me basé un poco con como mi base sobre este video para entender un poco los sonidos que producía, porque yo no había ido hasta ahora al desierto a escuchar el canto de las dunas. Bueno, a mí me pareció fascinante, entonces hice esta pieza que se llama Barcanes en 2010 y empecé a pensar qué tipo de pieza haría, y en qué se basa esta pieza es que es una pieza como más performática, tiene un formato un poco raro y entonces él representa como un espacio de ficción que es el desierto, no solo sonoramente, pero intenté que a nivel performático se representara también. Es una pieza electroacústica mixta, es una pieza escénica y bueno, obtuve una beca del FONCA de proyecto en coinversiones para realizarla. Entonces, esta pieza Barcanes está enfocada en como evocar o recrear este ambiente del desierto, como decía, no solo sonoramente, pero también como escénicamente. La propuesta que hice se sitúa entre lo que sería una instalación sonora y que llamé espacio sonoro, y una intervención musical con intérpretes en vivo. Al rato vamos a ver un extracto, un demo. Ahora, en realidad lo que hice en esta pieza no es que fui a grabar el sonido de la duna, sino que lo evoqué de manera sintética, con su sonido sintético. Hice una programación en un programa que se llama Max MSP, que es para crear sonidos, procesar audio en vivo y generar síntesis también. Entonces, esta primera parte, como lo van a ver ahora en el demo, el público entra
en un espacio como podría ser esta sala, un poco más chiquita. Hay 4 bocinas a las esquinas y la idea es que el público esté como en medio de esas bocinas, y esas bocinas lo que se oye es este sonido que es muy parecido al sonido de la duna que yo recreé, digamos, que programé. Este sonido se va moviendo también entre las diferentes bocinas, y la idea de la gente, y hay como asientos, cojines, digamos, en medio, como aislados, que es un poco la idea de aislamiento, desierto, y la gente se puede entrar, salir, ¿no? Y sentarse y, bueno, y escuchar este sonido que se mueve. En un momento dado, los músicos, que en este caso éramos 4 más yo, porque estoy también adentro, digamos, que son, en este caso era flauta baja, clarinete bajo, saxofón barítono y viola. Entramos y empezamos a tocar, y yo en la computadora para manipular el audio en vivo. Hay una parte espacial muy importante, sonora también, porque los sonidos se están moviendo, ¿no? Hay una parte también muy importante presencial, física. A mí me importaba que los músicos estuvieran como paseándose entre el público. Hay espacio para que se paseen en el público, para que el que escucha la pieza una vez y está sentado en un lado tenga una experiencia sonora precisa, pero si la vuelve a escuchar otra vez en otro espacio, es la misma pieza, pero con una perspectiva sonora diferente. Eso me importaba mucho. Me importa como diferentes enfoques de la misma pieza, que hay como micro variaciones, ¿no? Y el sonido, bueno, la gente, obviamente el público lo que oye es, pues si hay una flauta, es la flauta tocada directamente, el sonido de la flauta directo, más los procesos, ¿no? Entonces hay una parte también de, como que me gusta mucho de la música instrumental también, para mí es muy importante, y luego de los procesos de esos mismos instrumentos, ¿no? Sí. Entonces, si quieren, vemos. No sé si te la dejé, Adrián. Déjame ver. Es la que dice demo algo. Barcan demo español. Sí. ¿Se pueden apagar aquí, por favor, la luz?
Entonces, como decía, eso es un pequeño demo. La pieza dura como 30 minutos, no tiene una duración fija porque ahorita voy a explicar un poco cómo, ¿no? Pero está pensada para que sea una pieza más abierta. Entonces, y como hay procesos de audio en vivo, no es una cinta, entonces está abierta al nivel del tiempo también. Este sonido de duna, no sé si lo escucharon, cuando la gente empieza a entrar y sentarse, esa es como la parte de instalación donde empieza con en este caso un sol, ¿no? La nota, y la idea es que todos los sonidos estén enfocados en esta nota, ¿no? Entonces, sonidos, en general instrumentos graves, aunque la flauta no está tan grave, pero es una flauta baja, entonces su timbre es más como opaco de todos modos. Y la idea es que se incluyen, empiezan a entrar los instrumentos y lo que tocan como se va empalmando con este sonido pedal, ¿no? Del sol. Y luego a lo mejor pudieron notar, pero hay diferentes tipos de juego que se parece como a los diferentes sonidos que emite la arena cuando uno la mueve de diferentes formas también, ¿no? Es la idea. Ahora, la pieza estaba constituida de diferentes secciones para que podamos tocar juntos los 4 y para darnos de alguna forma una cierta libertad justamente de interpretación y de improvisación. Está como bastante estructurada la pieza, ¿no? Al final de cada sección de la pieza, bueno, mejor muestro un poco el principio de la partitura, creo que va a estar más claro. Ok, entonces también tuve que encontrar como una forma de notación que me permitiera a la vez de dar como instrucciones de qué tipo de sonido, en particular qué tipo de sonido quiero, de qué manera tocarlos, pero darme también la libertad al nivel del tiempo, por ejemplo, de cada instrumentista, de tener cada individuo, digamos, su libertad también de tocar. Entonces, más bien lo que intenté encontrar es que la partitura sea clara en secciones, ¿no? Que nos podamos sincronizar en las secciones y definir cada sección de la partitura como un tipo de juego o de gesto sonoro, ¿no? Que es lo que me interesaba mucho. Como una idea de música de cámara, ¿no? Es la idea. Entonces, aquí viene, bueno, la parte de, bueno, al principio no tocan, pero la parte de flauta, clarinete, saxofón y viola, y abajo los procesos, ¿no? Que estoy manejando yo, básicamente. Entonces, es un sol pedal, y luego la primera sección es cuando entran los instrumentos y empiezan a tocar, ¿no? Entonces, muy básica las informaciones, y lo que intenté encontrar más bien es como un tipo de gesto sonoro o de tímbricamente cada uno lo que tiene que tocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de vibrato, non vibrato, ¿no? La flauta baja, al principio digo, sin vibrato, sin armónicos, es decir, un sonido muy similar al sonido, se empalman con este sonido pedal que es un poco, que es opaco, grave, y como la idea es que se empalmen con este sonido los instrumentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la viola sul tasto, ¿no? Es decir, el sonido menos brillante, ¿no? Y sin vibrato, etcétera, ¿no? No vamos a ver toda la partitura, pero para que tengan una idea, porque es como una preocupación, ¿no? También la notación, ¿no? Notación de una pieza que es abierta, pero no es totalmente aleatoria, ni totalmente improvisada, pero que sí tiene partes de improvisación, que es un problema también la notación, cómo noto esto, ¿no? Y aquí que dice vibrato ad libitum, lento e irregular. Me gusta también como esas pequeñas imperfecciones, que se oiga más como para mí orgánico, la manera de tocar, que no sea un sonido perfecto, sino que haya esta parte más de alguna forma natural, que nunca es perfecto, ¿no? Que siempre es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo se nota esto también? ¿No? Es una problemática también. Y bueno, todo esto se van como integrando aquí los microtonos, ¿no? La idea de pequeños microtonos. También en el sonido de la duna, si lo escuchan, sí, es una frecuencia definida, pero
como está cambiando un poco la velocidad, la arena a veces, pues hay pequeños cambios microtonales, ¿no? Entonces reproducir también, que no sea un sonido plano así, súper estable al nivel de frecuencia, pero al contrario, que sea como imperfecto, que se esté moviendo un poco, ¿no? A mí me interesa, a mí me parece que tiene más riqueza, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, podemos checar justo los primeros. Todos los instrumentos, como se decía en el demo, tienen una parte de solo, ¿no? Cada uno de los 4 instrumentos van a tener una parte solista, donde que está definido los tipos de juegos y gestos sonoros, pero más solista, justamente, ¿no? Aquí estoy agregando Flatterzung, es decir, frulato, ¿no? También las diferentes notas. Entonces, en realidad no tocan esta nota así, sino que hacen releve, ¿no? Cada uno respira cuando tiene que respirar, etcétera, ¿no? Bueno, eso es el principio de la partitura. También estoy notando, rápidamente lo muestro, las posiciones que tienen. Es muy importante las posiciones de los instrumentistas. Aquí se ve la viola en los diferentes momentos, porque en las bocinas está sonando los sonidos, están no solamente amplificado el sonido, por ejemplo, de la viola, sino que también los procesos de audio de este sonido van a estar ubicados en partes específicas. Entonces, por ejemplo, si yo soy el solista y estoy aquí, a lo mejor las bocinas de atrás son las que tienen los procesos de audio de la viola, ¿no? Para no mezclar todos los instrumentos con los sonidos directos más los sonidos procesados. Hubiera sido para mí un poco como demasiado encima, ¿no? Entonces tienen trayectorias precisas los instrumentos para no estar todos en el mismo lugar y se mueven, ¿no? Tienen sistemas de micrófonos inalámbricos también el instrumento para poder moverse sin cable. Entonces, eso por ejemplo, tenemos la viola arriba, bueno, lo que sería arriba, clarinete a la izquierda, el saxofón a la derecha y la flauta abajo, ¿no? Y las bocinas, bueno, aquí no se ve, pero están numeradas, ¿no? Eso sería la primera posición cuando entran y luego se van así a otra parte, que es otro momento de la pieza, donde aquí sí es como más, es la parte más caótica, bueno, donde se mueven en otra parte, pero sí está determinada sus posiciones, ¿no? Y es una parte importante en realidad, ¿no? Ahora sí voy a mostrar unas muestras de los sonidos que empecé a trabajar, así muestras muy cortas de los sonidos de diferentes instrumentos, que la idea se basa en la idea de los sonidos del canto de la duna, de los otros sonidos, ¿no? Cuando se mueve la arena, por ejemplo, diferentes tipos de sonidos. Entonces, como una evocación de esos sonidos, ¿no? No suena nada. Gracias. Intentan hacer abstracción del sonido, es que no pudimos quitar todo el ruido, pero aquí otro sonido de flauta también. Son pequeños micro afinaciones. Entonces, aquí estaba trabajando con los instrumentistas. Me importa mucho también el trabajo con los instrumentistas, en particular con esta pieza, para probar diferentes tipos de sonidos y lo que sugieren ellos también para mí es muy importante. Entonces, eso fue como la etapa previa de grabar muestras y generar diferentes tipos de gestos sonoros, y luego fue como seleccionando algunos más que otros. Eso es la flauta soplando con cambios en la boca para diferentes vocales para cambiar el color del aire, ¿no?
que usa en su solo de flauta el flautista. Luego aquí de llave, los ruidos de llave del saxofón. Que se refiere a un sonido más granuloso, arenoso, pero bueno. Y aquí también una muestra de sol bisbigliando, que es un cambio, como un trino de color, que la misma nota pero en diferentes digitaciones, entonces me genera cambios tímbricos como muy finos, diferentes de colores, ¿no? Y para terminar con las muestras de la viola. Ok, eso es la viola con la idea del umbral de velocidad que hacía el científico, de qué tan rápido mueve para que pase de un sonido afinado a un ruido, en realidad. Ok, bueno. Entonces, la idea es como notar este gesto, ¿no? Mi trabajo en este caso, ¿no? Bueno, ahora voy a pasar a la segunda parte, que sigue teniendo mucho que ver con el sonido del desierto, que se basa también en este canto de la duna, pero que tiene un formato diferente. Es una pieza hecho en estudio, una pieza acusmática, y ahorita voy a explicar un poco más. Esta segunda parte la llamé los sonidos concretos del desierto. Y la pieza se llama Cerro del Bramador y es de 2016. Y para mí es como un paseo sonoro en el desierto de Atacama, en Chile, ¿no? Esta pieza fue realizada gracias a un organismo que se llama Ibermúsicas, que me otorgó una beca de residencia de composición en Chile. Entonces, fue un proceso muy interesante que fue muy denso, pero muy interesante, ¿no? Entonces, me fui a Chile 1 mes y medio para realizar la pieza. La primera parte de mi estancia, las 2 primeras semanas, bueno, digamos que los primeros días, fui a Chile porque en Chile hay una duna que canta, ¿no? Está cerca de una ciudad que se llama Copiapó, que está al sur del norte de Chile, al sur del desierto de Atacama, que está situado en la parte norte de Chile. Y esta ciudad Copiapó es una ciudad minera, ¿no? Y como a 10-15 kilómetros de Copiapó está la montaña que se llama Cerro del Bramador. Está, de hecho, según su nombre, Bramador, ¿no? Está conocida para emitir este sonido muy fuerte, supuestamente. Entonces fui a grabar, el plan era ir a grabar esta muestra y grabar otros sonidos, lo que me podría encontrar con los sonidos del desierto. Luego editar esos sonidos, mezclarlos y generar una pieza multicanal, que era la idea. Entonces me fui, bueno, y justo para la anécdota, justo antes de irme, bueno, había pedido un contacto de unos músicos chilenos para estar en contacto, y me dieron en contacto de un músico que está en Valparaíso, Fernando, y pues me empiezo a poner en contacto con él y le digo, oye, ¿tú conoces gente en Copiapó? Porque voy a estar una semana allá. Me dice, ¿qué vas a hacer en Copiapó? Toda la gente me decía, ¿y qué vas a hacer en Copiapó? No había como mucho chiste aparentemente para ellos allá. Y le digo, pues voy a grabar la duna, ¿no? Voy para mi proyecto. Y él me dice, oye, yo fui hace 2 semanas y esta duna la quise grabar y no suena nada. Entonces dije, oye, pero yo pedí una beca para esto y todo se basa en esto y no suena. Y me dice, pues lo que debería haber llevado para grabar es un hidrófono. Y bueno, un hidrófono, como su nombre lo indica, es para grabar en el agua. Normalmente es un micrófono para grabar en el agua, pero bueno, la característica de la arena es que es tanto, casi entre un sólido y un líquido, tiene esta particularidad, ¿no?
Y de todos modos, pues la idea es enterrar el micrófono en la arena y la vibración pues se capta igual, ¿no? Entonces me fui con un montón de material para grabar porque no sabía bien qué me iba a encontrar. Y obviamente pues hay muchas características para grabar, en particular muchos sonidos en el desierto. En particular, el problema para los que grabamos es el viento. Hay mucho viento en el desierto, ¿no? Entonces tienes que traer cosas para proteger también los micrófonos. Cuando tienes los micrófonos afuera, aéreo, pues hay que proteger bien y aún así luego no es suficiente. Entonces es un problema, ¿no? Si vas a grabar en la naturaleza, en una parte así de campo o de desierto, hay varios problemas, ¿no? Que se prestan y yo no había, bueno, había previsto, pero sí hay cosas. Entonces yo llego a Copiapó y voy el día siguiente, todo con mi material y así, todo sola, me subo al cerro, porque se llama cerro. Lo que es interesante también es que normalmente la arena que canta son barcanes, como vimos en el desierto de Marruecos, dunas de arena, en forma de media luna. Y esa para nada, ahorita les enseño unas fotos, no tiene esta forma para nada. Es un cerro, como se llama, entonces está hecho de roca, pero tiene una parte superior que tiene arena. Está muy raro eso. Y es esta parte que suena. Entonces, a ver, yo puse unas fotos aquí. Eso es está al lado de la Panamericana. Ese es el Cerro del Bramador. Y esta parte arriba es una parte de arena. La parte como más oscura, de minerales, no sé bien qué, pero es la parte de la arena que va a sonar. El resto es roca. Y me parece muy raro, de hecho, que esté sonando, pero sí. Y aquí, bueno, ya subí, es esta parte de arena, porque como ven aquí, pues es roca dura, ¿no? Acercándose. Entonces me subo, bueno, eso fue otro día que me subí con gente que me ayudó, pero la primera vez que me subí empecé a sonar la arena, pues no sonaba. Entonces tuve que encontrar a más gente que me ayudara y que me ayudara a empujar la arena para poner más en vibración, ¿no? Ese es el día que fui con otros amigos que me ayudaron. Entonces tenía varios micrófonos, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero así era. Entonces, en realidad está muy cerca de la ciudad de Copiapó. Bueno. Ahora vamos a tocar, espero que suene algo. Voy a tocar el sonido de la duna. Eso es lo que grabé. Ya filtrado un poco del Cerro del Bramador. ¿Sí se oye? Bueno. Entonces, era todavía más grave que lo que había escuchado. Es muy grave. Pues no está súper bonito el sonido, no está tan bonito que el que vimos en el demo. Y sobre todo era muy, muy frágil, ¿no? Pero bueno, logré grabar algo, etcétera, ¿no? Pude grabar algo. Y luego la idea era, pues, tengo este sonido, pero con esto no puedo hacer solo una pieza, ¿no? Con esto. Entonces empecé a ir al norte del desierto de Atacama y a grabar y ver los sonidos que me iba a encontrar. La verdad no tenía idea yo nunca había ido en el desierto, entonces no tenía una idea de los sonidos que iba a haber. Yo pensaba sobre todo, no hay muchos sonidos en el desierto, ¿no? No hay gente, no hay sonidos, ¿qué hay, no?
es como un reto, ¿no? Hacer una pieza en un lugar básicamente silencioso, con qué material trabajo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente sí encontré diferentes tipos de sonidos y decidí hacer una pieza más bien como un paseo sonoro en el desierto, es lo que quería recrear, ¿no? Fui en diferentes lugares, tenía cita también en el norte de Atacama, cerca de San Pedro, uno de los observatorios más importantes de Chile, que se llama ALMA, que lo hicieron varios países, y me permitieron subir a grabar las antenas de los telescopios, que hay sonidos de motores, etcétera, que aparecen en la pieza. Ahorita les voy a enseñar unas muestras también de los diferentes tipos de lugares donde fui. Entonces, primero fui a San Pedro de Atacama, que está mucho más al norte, casi frontera con Bolivia y Argentina. Es un pueblito, pero es súper turístico ahora, porque hay muchos sitios de naturalezas muy cerca y muy diversos. Entonces, hay un sitio, perdón. Primero, cerca de Copiapó, todavía en el sur, fui con una amiga un día, hay muchas minas abandonadas y fuimos a grabar muchos sonidos de las minas, del viento contra cosas metálicas, por ejemplo, de los como pueblos abandonados. Entonces, vamos a escuchar unas muestras aquí. Eso es el viento contra láminas de metal en un pueblo abandonado que se llama Sebastopol. Luego, bueno, a ver, Sebastopol, este otro. Las fotos. Sí, había como carrito. El señor era un señor, cuidaba la mina desde hace 10 años, le pagaban para cuidar la mina desde hace 10 años, que era abandonada para que no se robara a nadie, ¿no? Nada. Pero entonces había un carrito para sacar el mineral y empecé a grabar también las ruedas, el rechín, ¿no? Y luego aquí, bueno, esa es la mina, se llama Sebastopol el lugar. Y luego aquí, pues también estábamos en una carretera así, bueno, en Chile hay carreteras así que están todo derecha, que se ve como hasta 10 kilómetros, lo que no pasa un coche cada 5 minutos. Pero al lado estaba grabando y empecé a escuchar como un ruido, dije, como insecto, pero dije, no hay insectos. Me empecé a acercar y habían estas cosas que son las torres así de alta tensión, como clic, clic, ¿no? Ruido así. Y empecé a decir, bueno, esos también son sonidos del desierto, no son sonidos, digamos, naturales o de la naturaleza, son sonidos humanos, pero también hay humanos en el desierto y están produciendo esos sonidos, ¿no? Entonces, de hecho, van a reconocer en la pieza luego cuando escuchan. Bueno, creo que es la muestra ahora.
Bueno, no sé si se oye. Es un sonido... Creo que no se oye. Mejor, yo creo que se va a escuchar en la pieza, porque hay... Bueno, yo creo que todos conocen este sonido, ¿no? Como de electricidad de alta tensión, ¿no? Ay, ya, ¿dónde puse esto? Perdón, ya me perdí. Ese no es la mía. Creo que perdí. Ah, sí, Toshiba. Es Toshiba la mía. Ya, perdón. Ya. Ok, cero de grabador. Ok. Entonces, eso era todavía cerca de Copiapó. Ahora, luego me fui a San Pedro, al norte, y empecé a grabar otras muestras de diferentes tipos. San Pedro, como decía, es un lugar muy turístico, que se volvió muy turístico, pero es un pueblo muy chiquito y hay como muchos sitios diferentes de naturaleza bastante cerca. Entonces, pues empecé a grabar así diferentes cosas. Estaba cerca de un sitio turístico como prehispánico, está al revés, pero bueno. Empecé a regresar al pueblo San Pedro después de visitar este sitio y había hierba seca, había mucho viento. Y esta hierba seca me gustó como trabajo más abstracto de sonido y como de textura. Entonces grabé este sonido. Es esta. Ah, no, es este. Va, la muestra. Y luego también hay muchos salares muy, muy altos, como 4000 metros. En los salares hay flamingos y otros pájaros, pero en este salar donde fuimos, Salar de Talar, había agua y como espuma alrededor de esta agua, no sé si por la sal, todo. Empecé a grabar este sonido también de espuma. Entonces, voy a mostrar las fotos primero, a lo mejor para situar. El salar está atrás. Está increíble la pureza del aire allá. Y bueno, no sé si ven algo un poco azul aquí, es el salar. Voy a mostrar otra foto. Bueno, no sé por qué están torcidas mis fotos, pero aquí está. Y aquí está como la espuma, que creo que tiene que ver con la sal. Y así eran los colores, ¿eh? No puse ningún filtro ni nada. Y aquí este sonido de espuma del agua. Entonces aquí la muestra pasa del sonido del agua al sonido de la espuma. No sé si oyeron bien la diferencia. Y bueno, lo que también me sorprendió mucho es que no me esperaba encontrar en el desierto agua, ¿no? Aquí en el como lago, salar, pero también hay ríos. Hay ríos. Entonces la parte superior, digamos, la carretera y un poco arriba
está todo súper seco, ¿no? Es roca, hay poca vegetación y abajo está todo verde. Está increíble eso también, donde están los guanacos luego. Bueno, a mí me fascinó, la verdad, parece. Entonces aquí estamos abajo y está, es todo verde, ¿no? Tengo otra foto aquí, ¿no? Y los guanacos van a comer ¿cómo se llama? La hierba aquí. Ah, perdón. No, yo con la PC soy malísima. ¿Dónde se fue pero ¿dónde está mi Toshiba? Ah, ya. En general tengo Kingston en todas partes. Mis llaves son Kingston, pero esa es Toshiba. Entonces, perdón, Ok. Ya, San Pedro, ok, la gaviota. Bueno, entonces Río en el desierto. Bueno, eso no puse grabación porque Río se parecen un poco todos, ¿no? Pero bueno, gaviota andina también. Esa es la gaviota andina, es como peculiar y tiene un sonido peculiar también. Vamos a escuchar la muestra. Y tuve suerte, estaba grabando otra cosa y estaba al lado y no se iba y empezó a gritar. Creo que la voy a volver a poner porque está muy corta. Va. Ok. Entonces, bueno, esas son unas de las muestras que van a poder escuchar en la pieza para que reconozcan y sitúan, ¿no? Va. Entonces, y luego, bueno, tengo otras muestras, pero hice como un resumen. Y luego eso del alma, ¿no? Que es el observatorio, ¿no? Entonces, pues algunas fotos. El observatorio del alma está separado en dos partes. Bueno, San Pedro de Atacama está ya 2000. Ay, perdón. Yo no sé por qué está al revés. Bueno. Esa. Sí, porque yo las tenía bien en mi llave. Va, ya. Entonces, San Pedro de Atacama está a 2.900 metros o algo así. Y el observatorio está más o menos, hay dos partes. La parte donde están los científicos manejando las máquinas, viven una semana allá y luego se van una semana de vacaciones. Hay otro grupo que viene y regresan. Y las antenas están a 5.000 metros. Las antenas, solo hay como 2 guardias que están en un espacio protegido para cuidar, digamos, pero en realidad las manejan desde abajo. De manera electrónica, ¿no? Controlados desde 2.900 metros. Entonces, primero visitamos este espacio, ¿no? Y la idea luego era subirse a las antenas. Y mi propuesta era grabar. Pues no sabía bien que iba a encontrar como tipos de sonidos, obviamente. Nunca había estado al lado de una antena entonces aquí ya llegamos de noche. El chiste es que yo fui normalmente no se sube de noche por cuestión de precaución, que es peligroso a 5.000 metros, ¿no? De noche, pero había una fotógrafa guatemalteca que venía con nosotros este día. Ella obviamente como fotógrafa lo que le interesaba era tomar el cielo de noche con las estrellas, etcétera. Entonces por eso pudimos subir de noche. Y nos quedamos como 1 hora, pues yo me enfoqué más a grabar los sonidos y ella tomaba foto, ¿no? Pero esa es son como 60 antenas, ¿no? Que hay. Es muy impresionante el lugar. Aquí unas de las muestras que hice desde afuera de los... Entonces, son como motores. Bueno, son muy cortitas y hay más en la pieza. Y otra aquí.
los clics cuando se mueven las antenas. Bueno, y entonces, y luego la idea era, ok, voy a hacer una pieza con las muestras que grabé, ¿no? Entonces, luego tenía una residencia de 3 semanas en Santiago de Chile en un laboratorio que se llama Acusma Lab, que es parte de la Universidad Diego Portales en Santiago. Hice mis 3 semanas de residencia allá y mi trabajo era editar las muestras y luego, es decir, cortar, separar, clasificar y luego limpiar, subir el nivel, etcétera, ¿no? Y luego la idea era, bueno, mezclar y espacializar, ¿no? La propuesta era hacer una pieza multicanal de 8 bocinas, la espacialización. Y también tenía que ser una pieza estéreo porque la iba a presentar en 2 lugares donde no había 8 bocinas, entonces también tenía que, casi a la par, hacer una versión estéreo de la pieza. Ok. Sí, entonces la pieza allá se tocó en la Universidad Diego Portales, fue el estreno, y luego toqué la pieza en dos lugares, que fue en un festival en La Serena, que está en la costa, que se llama Música Ahora, donde estrené la versión estéreo, y en otra universidad en Santiago, de ahora, perdón, me acuerdo el nombre, pero al rato les digo. Y en México se estrenó ahora en junio en un espacio que fue muy interesante porque cuando la toqué en Chile eran espacios de conciertos cerrados, pero en México tenemos un espacio cerca del lago de Chapultepec que se llama el Espacio Sonoro de Casa del Lago, y es un espacio sonoro que está compuesto de 8 bocinas, pero afuera es como en el pasto, etcétera. Y también, bueno, es también una reflexión al nivel del público que tenemos, ¿no? En los conciertos de música académica o también electroacústica, ¿no? En este caso es un espacio abierto, la gente puede entrar, salir, y se hizo un domingo el estreno, entonces la gente, hay muchos niños que vienen, y es como una propuesta para integrar otro tipo de público también. La otra cosa es que tengo, como lo van a escuchar en la pieza, muchos sonidos de pájaros, son sonidos pues afuera del desierto, y en el lago de Chapultepec también hay pájaros, entonces empezaban a dialogar los pájaros en la cinta y en vivo, y eso como que me gustó mucho, la idea de integrar un paisaje sonoro dado, que está hecho en estudio, a partir en Chile, con un paisaje sonoro en vivo mexicano, ¿no? Que era la parte en vivo, ¿no? Que me parece súper interesante, ¿no? Ok. Creo que ya he dicho nada. Podemos, yo creo, escuchar la pieza que se llama Cerro del Bramador.
mucho, se oye mucho el ruido de tierra que tiene, entonces se debe oír un poco más, no se percibe tanto aquí, pero bueno. Bueno, voy a pasar a la última pieza, que es que titulé esta parte Los ruidos de la urbe, y esta pieza se titula Fonomicroscopía del DF y es de 2015, es anterior al Cerro del Bramador. De hecho, fue como la primera pieza que hice de estos paisajes sonoros ficticios. Entonces, Fonomicroscopía del DF es una pieza acusmática, también igual que este mismo formato, es un paisaje sonoro ficticio también, pero es como lo opuesto al nivel sonoro de lo que acabamos de escuchar, ¿no? La pieza se basa en diferentes ambientes sonoros y diferentes sonidos o ruidos de la Ciudad de México, entonces entre los sonidos del desierto, casi silencio, casi nada, ¿no? Vamos a estar, aquí es la idea de la saturación, que me parece importante. También que recreo, ¿no? Un ambiente sonoro. Un ambiente sonoro no son solo los tipos de sonidos que voy a encontrar en el desierto, ¿no? Es decir, sonidos más de naturaleza, etcétera, sino como que qué tantos sonidos hay, ¿no? Qué tanto. En el DF, en la Ciudad de México, estamos saturados de sonidos, ¿no? Y más bien la idea es más bien dejar de escuchar o filtrar mucho de esos sonidos, ¿no? Entonces, bueno, hice esta pieza porque en 2015 salió una convocatoria para participar en uno de los festivales más importantes de música contemporánea que se llama el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, porque Manuel Enríquez lo creó. Y una de las propuestas esta convocatoria específica era para hacer una pieza para un lugar preciso que se llama, el formato era una pieza instalación multicanal de 22 canales con 2 subwoofers para un espacio que tiene este equipo que se llama el Espacio de Experimentación Sonora, que es parte del Museo Universitario de Arte Moderno, que está en la UNAM, que está en CEU, en el Centro Cultural Universitario. Esta pieza, me gané la convocatoria y entonces hice esta pieza. Y ¿qué tiene de particular este espacio? Bueno, ahorita voy a mostrar una foto. Tiene, como decía, 22 canales en 3 planes, alturas diferentes. Es un espacio como de 20 metros cuadrados, es como un cubo, tiene paredes también de madera para que no se refleje demasiado el sonido por cuestiones acústicas. Y la idea, no hay butacas ni nada, la idea es que la gente entra en este espacio y bueno, escucha las propuestas, cada 3 meses cambian las piezas, las propuestas sonoras que se dan allá. Entonces hay 6 bocinas abajo al nivel del piso, más 2 subwoofers para los graves, en caso que uno tenga graves. Luego una serie de 8 bocinas están en cuadrado, entonces 8 bocinas como al nivel como 2,5 metros, y otro nivel de 8 bocinas también, pero como no sé, 4 metros, 4,50 metros, algo así. Entonces la idea es que se puede jugar no solo en la parte como alrededor, pero también con diferencia de altura de los sonidos, ¿no? Voy a mostrar una foto de la sala. Esa es una foto. Entonces aquí esos paneles son como cubos de madera que tienen diferentes alturas, que están en relieve, y la idea es para no generar reflexiones, para absorber un poco el sonido, esos paneles también. Y aquí no sé si ven, pero aquí hay una bocina, por ejemplo, aquí otra, etcétera, ¿no? Entonces es un cubo, aquí las bocinas como a 2,50, 3 metros, no sé, y el tercer nivel aquí. Bueno. Entonces, es el espacio. Esta pieza la hice más bien como una pieza lineal, pero como se iba a tocar en loop, es decir, reproducir en loop, decidí pensar la pieza de otra forma, que se pudiera como tocar en loop, es decir, que la gente pueda entrar realmente en cualquier momento, porque es como es un museo, entonces la gente entra en esta sala y puede salir como quiere.
Entonces, en realidad la gente puede entrar, salir y es como una cosa circular. Nadie sabe realmente cuándo empieza, aparte de yo o si se toca la pieza como un concierto, como se va a tocar ahora. Sí, realmente hay un principio y un final, pero realmente se puede escuchar en cualquier momento, ¿no? Voy a leer, nos pidieron hacer, salió un folio del MUAC de diferentes piezas que se tocaron en este espacio. Entonces voy a leer un poquito, un texto que hice acerca de esta pieza, que está cortito. Entonces, bueno, la propuesta era la Ciudad de México. Entonces digo, ¿qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito, perdón, eso es una referencia al principio a Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Entonces estoy citando a Italo Calvino primero. ¿Qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invisibles. Las ciudades, las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de intercambio, como explican todos los libros de historia de economía, pero estos intercambios no lo son solo de mercancías, son también intercambios de palabras, de deseos, de recuerdos. Entonces aquí lo que yo puse, la pieza propone ser un retrato del paisaje sonoro de la Ciudad de México hoy en día. El bosque de Chapultepec, el metro, el kiosco de Santa María y Rivera, la feria de los tamales en Coyoacán, la Alameda y sus skate sports, una noche en la lucha libre, son unas de las referencias sonoras. A partir de las grabaciones originales, la pieza busca que el oído se enfoque en unos detalles, unos zooms sonoros. Pretende captar diálogos, movimientos impredecibles, yuxtaposiciones inéditas o situaciones insólitas. El hecho de extraer estas muestras de sus contextos no solo pretende enfocar la atención hacia ellos, sino también liberarlos de la grabación original para que puedan operar una eclosión tímbrica, morfológica y espacial independiente. Audios extraídos de una jungla urbana se reestructuran, se mezclan, se vuelven objetos abstractos con otro significado, se reubican en la dimensión acústica del espacio de experimentación sonora. La parte espacial es muy importante para mí. En la música electroacústica es como una de las cosas más divertidas, trabajar en el espacio también. Entonces, participando a la creación de un universo ficticio entre grabaciones reales y transformaciones sonoras, ¿no? La parte espacial es fundamental en la pieza. Estos sonidos se yuxtaponen, se entrelazan, se invaden, se contaminan, relacionándose de múltiples maneras. Los ambientes grabados se sitúan en un plano global, general, de espacio abierto, mientras que sus transformaciones tienen ubicaciones y movimientos precisos y más abstractos. Movimientos circulares, por ejemplo, o ecos aleatorios o predecibles, ilusión de movimiento perpetuo y sonidos ascendentes son unas de las trayectorias posibles. Y bueno, al final decía, dedico esta pieza a todos los que viven en la Ciudad de México, generando y compartiendo sus sonidos entre utopía y infierno, porque es tanto la riqueza de sonido y ruidos que hay es increíble, pero también es satura, ¿no? Sí, eso era el texto que proponía, ¿no? Entonces, como vieron en la foto del espacio de experimentación sonora, lo que tomé en cuenta es que la gente se podía mover, y de hecho la idea es que se podía mover y que se debía de mover. Hay como espacios en los bordes, como bancos donde la gente se puede sentar también, pero la idea es que si yo estoy escuchando la pieza de un lugar y luego me muevo y la escucho de otro lugar, tengo otra perspectiva sonora. Entonces yo jugué también con esto, ¿no? Tenía que empezar una estrategia para que en cualquier lugar donde estuviera la gente pudiera sonar interesante la pieza y que cualquier lugar representara una perspectiva sonora diferente. Un poco como en la primera pieza, Barcán, si yo la escucho una vez, estoy sentado de un lado y del otro lado, y luego salgo una vez de otro lado,
Es la misma pieza, la misma estructura, pero tengo detalles sonoros, tímbricos, espaciales diferentes. Y bueno, a mí me gusta esta idea, ¿no? Que sea como un pequeño caleidoscopio, que no sea exactamente la misma pieza, ¿no? Ya, y bueno, la idea que la gente podía entrar o salir como quería de donde quiera. Les voy a pasar unas muestras, eso sí, apenas editadas, antes de escuchar la pieza para que tengan una idea. Bueno, todo ambientes sonoros muy diferentes. Como decía, está la lucha libre, que no sé qué tal en Costa Rica, pero es muy fuerte en México y es bien interesante. La voy a volver a pasar desde el principio. Dicen duros, duros. Bueno. Que la lucha libre en México, toda la familia va, llevan desde los bebés, todos los barrios de la gente más adinerada, la gente más humilde. Es un estudio todo sociológico aquí que habría que hacer. Y tienen locutores para como moderadores, digamos, que anuncian también. Eso es Un afectuoso saludo para todos los técnicos. Venga el saludo para todos los técnicos. Ok, y bueno, ese es el ambiente de la lucha libre. Hay diferentes cosas. Otro ambiente sonoro que van a escuchar en la pieza es los vendedores ambulantes. Hay mucho en México, en la calle, pero mucho en el metro. Venden cualquier cosa en el metro, hay todo un ritual para esto y una manera de vender la voz, ¿no? Es como la entonación es muy particular. Pues tengo toda una sección en el metro que... Y vitamina C para esa garganta con flema, para esa garganta con tos, para esa garganta inflamada. 10 pesos te vale, 10 pesos te cuesta. Con 20 pastillas, pastilla de la brócoli. Elaborada con brócoli. Hasta aquí si quieren, solo es el broncolín para la garganta inflamada y todo. Goma de mascar. A la venta, es sobre goma de mascar con doble clorofila para los que están en mal aliento. En vez de comer, fumar o beber, no vale 10 pesos. 10 pesos vale 10 pesos, cuesta. Ok, bueno, eso, entonces van a escuchar un ambiente de metro. Luego hay otra sección donde, bueno, hay un sonido muy típico en la calle que es el sonido del camote. Hay un señor que pasa con como una caldera donde cuece el camote, pero tiene un sonido como si fuera un órgano, porque tiene varios tubos. Imagino que para dejar el vapor salir, abre y cierra los tubos, ¿no? Y entonces suena, es un sonido afinado súper fuerte que se ve desde muy lejos y es un sonido muy típico, por lo menos en la Ciudad de México, de camotes, que es como papa, no sé, ¿aquí conocen el camote? Entonces, eso es muy típico. A mí me encanta, pero si no hay que estar al lado porque si no uno se vuelve sordo. Entonces aquí el sonido del camote pues lo fue persiguiendo para grabar al señor del camote hasta el final. Entonces salen todos los armónicos del sonido según... etcétera. Entonces eso regresa como leitmotiv, como transición muchas veces en la pieza, como lo van a escuchar. Y luego había una feria de comida, que hay mucho en México, que es muy rica la comida, importante. Entonces una feria de tamales, donde había también tamales de otras provincias. De Zamora. De Veracruz. De tu lugar. Solo Veracruz es bello, ya lo dijo Santo Papa. Y lo dijo José Cuello. Dijo otra cosa que por cierto la zona no lo dijo. Así es. Es un papa muy caro, dice.
Mira, prueba este. Y bueno, hay varios así, entonces estoy en parte de comida, así. Y bueno, como decía, una de las partes importantes, los que venden, los vendedores ambulantes o de oficios, ¿no? En la calle. Entonces, bueno, aquí un señor de los guantes que vamos a escuchar, pero sí. Pero, por ejemplo, el gas, ¿no? La gente va a cargar, pasa el camión del gas para cargar, no sé si funciona así. También hay tanques de gas, van a rellenar los tanques de gas. Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, tiene una campana bien significativa, entonces uno oye el sonido y baja para que le ponga gas, ¿no? En la casa. Entonces, todos esos sonidos como que reconocemos que son realmente típicos de la ciudad. Bueno, el señor de los guantes. Unos guantes, un costal. Unos guantes. Un costal, unos guantes. Ok. Para terminar con un último ejemplo, vamos a escuchar, bueno, 2 ejemplos porque realmente son importantes. Uno de hierro viejo, también un señor que compra el fiero como viejas cosas, ¿no? En la calle con su carriola. El calentador, fierro viejo, canciones viejas. Se le compran baterías, se le compran televisores. Fierro viejo, canciones viejas. Fierro viejo, Ok, y para terminar, otro sonido muy importante de la Ciudad de México son los organillos. Organillos así de, ¿cómo se dice? Como de rueda, manuales, ajá, que vienen, no sé de qué, si el siglo XIX, no sé qué, pero como no tienen mantenimientos, muchos están desafinados, ¿no? Y con viejas canciones en general. Ese no estaba bien, estaba bastante afinado, la verdad, pero bueno. Ya. Okay. Entonces, bueno, eso obviamente hay mucho más muestras, pero era como una idea. Entonces, sugiero que escuchemos la pieza ahora, Fonomicroscopía del DF. Entonces, la versión es una versión estéreo de 22 canales. Es como una reconstrucción de la pieza, pero en estéreo. Aguas electropuras, 10 pesos. Solida, chaval. ¿Cómo que le vamos a dar un agua natural, un agua de sabor, una coca, una sangría, un jugo del valle, Boy, Arizona, Gatorade? 2 refrescos de lata, 15 pesos, 3 naranjadas, 10 agua. Agua de litrimea, 10. ¿Dónde mismo? ¿Qué le vamos a dar? Un agua natural, un agua de sabor, una coca, una sangría, un jugo del valle, Boy, Arizona, Gatorade. 2
Dos refrescos de lata 15 pesos, 3 darán cada pieza. ¡Agua natural! ¡Agua de sabor! ¡Portugal! ¡Lleva el segundo punto! ¡Voy a ganar! Palanqueta rellena de cacahuates, pepitas, arroz chiflado y ajonjolí, endulzada de miel y abejas, un callo de cebada golosina para También encontró las fotografías de los compositores de Lima Magdalena mexicanos. Queremos que se acerque al puesto la mamá del niño Mateo.
los guantes. Dieron razón que andabas en las tierras michoacanas. Que van a pegar y acabar con un colega bacana. Te dieron Cualquiera que sea el resultado, luego seguimos tú y yo. ¡Máscara contra cabellera! Su viruta es acítrica. Entra a la subvención por solo 15 pesos. Gladiator, energía para tu lucha diaria. Venga el saludo para todos los técnicos. La yaca es la maíz de la salsa indígena prehispánica, también de limón, vinagre, cebolla y vinagre. Así es.